abajo. Bueno, Capaz que porque manda un poco mal la computadora. está bien, ahora ahí se te escuchaba mejor. Perfecto, bueno, ya está grabando. Bueno, entonces repito, vamos a considerar una máquina térmica. Una máquina térmica habíamos definido que para que genere trabajo en forma cíclica tenía que tener como mínimo dos fuentes térmicas, ¿sí? A distinta temperatura. Y en este caso vamos a considerar, o sea, ¿eso qué significa? Que puede tener más de dos fuentes, no significa que tiene que tener dos fuentes. O sea, mínimo tiene que ser dos fuentes. Lo que no puede trabajar es con una única fuente. Entonces vamos a considerar nosotros ahora una máquina térmica que es puede ser un único equipo, puede ser un conjunto de equipos por el cual circula un fluido térmico que intercambia, como decía, energía con esas fuentes térmicas. Y bueno, esa máquina térmica entonces intercambia en este caso calor con tres fuentes térmicas que están a diferente temperatura. Eh, a ver, que no me avanza. Perdón que moleste, soy el único que no está viendo la presentación. Ah, ahí está, ahí se ve, ahí se ve. No se ¿Se estaba ve? viendo. Ahora sí se ve. Por lo menos a mí, no sé si alguien tiene el problema. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Entonces, como les decía, esperen que voy a poner el láser. Como les decía, acá tenemos la máquina térmica, o sea, en forma esquemática, que genera una cantidad de trabajo intercambiando calor con tres fuentes térmicas que se encuentran a distinta temperatura. La temperatura T1, T2 y T3, en donde T1 es mayor que T2 y T2, perdón, y T3 no, T0 y T2 es mayor que T0. Y las cantidades de calor que intercambian con cada una de esas fuentes las llamamos también con el mismo subíndice Q1, Q2 y Q0. Ahora lo que vamos a hacer es instalar, digamos, dos máquinas térmicas reversibles. Lo que vamos a hacer es eliminar dos de las fuentes térmicas calientes. Es decir, al meter o sea, en máquinas térmicas reversibles, pero que trabajan en forma invertida, es decir, máquinas frigoríficas, lo que vamos a hacer es tomar una cantidad de calor de la fuente T0 y entregar calor a la fuente T1. Es decir, vamos a instalar, por ejemplo, la máquina frigorífica que vamos a llamar máquina frigorífica reversible 1, en donde vamos a entregar una cierta cantidad de calor que llamamos Q1 de la fuente a la fuente F1 y va a tomar una cierta cantidad de calor de la fuente 0, recibiendo, por supuesto, una cantidad de trabajo. En donde la cantidad de calor que le entregamos a la fuente caliente, a la fuente 1, es exactamente igual a la cantidad de calor que tomaba la máquina térmica que teníamos inicialmente. ¿Qué estamos haciendo con eso? Bueno, directamente estamos eliminando justamente esta fuente de calor, esta fuente térmica, porque el calor directamente, en lugar de ir a la fuente y volver después a la otra máquina térmica, podría ir de la máquina frigorífica y ir directamente a la otra máquina térmica, ¿sí? Y al instalar o a colocar una máquina térmica reversible, nosotros no estamos modificando el universo, porque estamos colocando justamente una máquina térmica reversible en donde no estamos modificando ni entropía, ni estamos modificando, bueno, ya vamos a ver la exergía. Y bueno, que es lo que vamos a ver después. Vamos a hacer lo mismo con la fuente térmica 2, vamos a instalar otra máquina térmica reversible, pero invertida, es decir, una máquina frigorífica, donde le vamos a entregar una cierta cantidad de calor Q1, que le vamos a llamar F2, donde el módulo es exactamente igual a la cantidad de calor Q2, ¿sí? Y esa máquina frigorífica va a tomar una cantidad de trabajo WF2 y va a extraer calor de la fuente fría T0. Ahora bien, lo que hicimos fue entonces también anular esta otra fuente térmica 2. Es decir, que ahora nos quedó la fuente T0. ¿Por qué? Porque el calor que entrega la máquina frigorífica 1 le va directamente a la máquina térmica y el calor que entrega la máquina frigorífica 2 le va directamente a la máquina térmica. Es decir, que estas fuentes son innecesarias.
Si nosotros aplicamos el primer principio a esta nueva máquina, ahora, ¿qué significa? Porque él les hacía hincapié en que una máquina térmica podía estar constituida por una o más, o por un dispositivo o más dispositivos. Bueno, pues justamente porque ahora lo que tenemos son 3 máquinas térmicas que nosotros lo podemos considerar como si fuera una única máquina térmica, ¿sí? Y esa única máquina térmica va a estar entregando un trabajo que va a ser la suma de los 3 trabajos. Es decir, el trabajo W más el trabajo WF1 más el trabajo WF2, y vamos a decir que tiene que ser menor o igual a 0. ¿Por qué tiene que ser menor o igual a 0? Bueno, porque justamente al eliminar nosotros las fuentes térmicas, nos quedó una sola fuente de calor. Y por el segundo principio, no puede generarse trabajo positivo. Por lo tanto, o bien el trabajo o la suma de esos 3 trabajos tiene que ser nulo o tiene que ser negativo. Lo que no puede ser es positivo, para no contradecir justamente el primer principio, el segundo principio de la termodinámica. Entonces, aplicando, como decía, el primer principio, nosotros teníamos que la cantidad de calor total tiene que ser igual a la variación de energía interna más el trabajo total. Sabemos que la variación de energía interna es 0 porque es una máquina cíclica, y en consecuencia todo el calor intercambiado tiene que ser igual a todo el trabajo intercambiado. Es decir, que la suma de todos los trabajos tiene que ser igual a la suma de todos los calores intercambiados, y eso, como dijimos, tiene que ser menor o igual a 0 para no contradecir el segundo principio. Ahora bien, bueno, vamos a ver después que va a dar 0 justamente cuando todas las máquinas térmicas sean reversibles. O sea, si la máquina térmica original que nosotros tenemos ahí fuera reversible, vamos a ver después que la suma de esos trabajos va a dar 0. Por lo pronto, si esa máquina térmica es irreversible, bueno, lo que vamos a ver es que justamente esa sumatoria nos va a dar negativo. Que eso es lo que vamos a justamente nosotros a demostrar. Entonces, para máquinas térmicas irreversibles, digamos, lo que va a pasar es justamente que va a quedar mayor cantidad de calor incorporado a la fuente T0. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todas esos calores, ¿sí?, es un calor negativo. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como las máquinas térmicas que nosotros pusimos son máquinas frigoríficas reversibles, entonces vamos a poder escribir que la relación de calores, ¿sí?, es igual a la relación de temperaturas, ¿sí? Eso por la determinación del rendimiento que vimos en la clase pasada. Es decir, como son máquinas reversibles, tiene que ser relaciones de calores igual a las relaciones de temperaturas. Y por lo tanto, si despejamos de ahí el calor Q0 F1, nos va a dar igual a T0 sobre T1 multiplicado por Q1 F1. Y además, era Q1 F1 igual a Q1 y Q1 F2 igual a Q2, que así lo definimos. Por lo tanto, vamos a reemplazar el calor Q1, ¿sí?, por el valor Q1 F1 por el calor de Q1. Y entonces nos queda que Q0 F1 es T0 sobre T1 multiplicado por Q1. Bueno, análogamente para la otra fuente, va a ser ese mismo razonamiento, no lo voy a hacer, simplemente escribimos que Q0 F2 va a ser igual a T0 sobre T2 multiplicado por Q2. Y lo que teníamos antes era que Q0 más Q0 F1 más Q0 F2 era menor o igual a 0. Por lo tanto, si ahora reemplazamos esos valores de Q0, F1 y Q0 F2 por lo que escribimos anteriormente, nos queda, bueno, esa expresión que tenemos ahí. Q0 más T0 sobre T1 por Q1 más T0 sobre T2 por Q2 menor o igual a 0. Y si dividimos todo ahora por T0, podemos hacerlo porque T0 no es igual a 0, es distinto de 0, por lo tanto se puede dividir, nos va a quedar que Q0 sobre T0 más Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2 va a ser menor o igual a 0. Por supuesto que tanto Q0 como Q1 como Q2
tienen sus respectivos signos, ¿sí? Es decir, el calor que se entrega será positivo y aquel calor que se recibe, al revés, el calor que se recibe será positivo y el calor que se entrega será negativo. Bueno, en consecuencia podemos generalizar, acá lo hicimos para 3 fuentes, pero podríamos generalizar para una mayor cantidad de fuentes, podemos escribir que la cantidad de calor intercambiada dividido la temperatura de la fuente con la cual intercambia el calor la máquina térmica tiene que ser menor o igual a 0. Y si tuviéramos infinitas fuentes, entonces nos quedaría la integral cerrada de la cantidad de calor intercambiada respecto de la fuente con la cual intercambia en la frontera, ¿sí? Acuérdense que la cantidad de calor intercambiado, el calor intercambiado se intercambia a través de la frontera de nuestro sistema, y la temperatura de esa frontera en realidad sería la temperatura para nosotros de la fuente térmica. Y eso tiene que ser menor o igual a 0. Bueno, y esta justamente es la desigualdad de Clausius, o el teorema de Clausius, que determina que toda cantidad de calor intercambiada por una máquina térmica dividida su temperatura va a ser siempre menor o igual a 0. Y va a ser igual a 0 cuando esa máquina térmica sea reversible y menor que 0 cuando esa máquina térmica sea irreversible. Bueno, visto esto, vamos a definir ahora nosotros lo que es entropía, que es el tema del día de hoy. Entonces, para el caso de ciclos irreversibles, pero el caso de ciclos reversibles, entonces vamos a escribir que la integral cerrada de la cantidad de calor transferida en forma reversible dividido la temperatura va a ser igual a 0. Ahora bien, si esa función es reversible, y la integral dividido, o sea, si la cantidad de calor intercambiada es reversible y divido la temperatura de la integral cerrada me da 0, ¿qué significa la integral cerrada? Bueno, significa que en un ciclo el punto de partida y el punto de llegada es exactamente el mismo. Entonces, por eso es que da 0. ¿Y eso qué significa? Que sería una función potencial, es decir, que depende del estado de la función. Es decir, que tanto en cualquier situación, en cualquier punto que nosotros consideremos, partimos de un punto y volvemos a ese mismo punto, y la integral del cociente entre la cantidad de calor intercambiada dividido la temperatura nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, si eso es una función potencial, entonces podemos definirlo definir una nueva función a la cual justamente vamos a llamar que esa función potencial se llama entropía. Por lo tanto, vamos a definir que el diferencial de S es igual al diferencial del calor intercambiado en forma reversible sobre la temperatura. Y eso lo llamamos entropía. Tengan en cuenta que la definición está realizada para el intercambio de calor en forma reversible. Si el intercambio está hecho en forma irreversible, entonces no podemos hablar de entropía. La entropía es para una evolución reversible. Vamos a ver lo siguiente para ver también si es realmente una función potencial. Entonces, vamos a considerar una evolución cíclica entre el estado 1 y el estado 2 y vuelta al estado 1 por dos caminos diferentes. Uno, que vamos por el camino A hasta el estado 2 y volvemos por el estado B hasta el estado 1, ¿sí? Este sería un ciclo. Y otro ciclo que va desde el estado 1 al estado 2, pero al revés. Va desde el estado 1 al estado 2 por el estado C y retornamos por el mismo estado B que teníamos antes. Es decir, tenemos dos ciclos que realizamos distintos recorridos. Es decir, lo que vamos acá a demostrar es que si es una función potencial, no interesa por qué camino estemos recorriendo, el resultado de la diferencia de entropía debería ser el mismo.
siempre y cuando sea una función potencial. Si no es una función potencial, bueno, eso no sería cierto, ¿sí? Como pasa con el calor, como pasa con el trabajo. Entonces vamos a considerar, como les decía, ese sistema y vamos a aplicar justamente la desigualdad de Clausius para la integral cerrada, para ese ciclo, en donde la cantidad de calor intercambiada en forma reversible sobre la temperatura, y la vamos a dividir en dos caminos. Uno que es el camino 1, 2, yendo por A y retornando por B. O sea, yendo del 1 a B, retornando por B. Es decir, que la suma de esas dos integrales me tiene que seguir dando 0. Si pasamos para el otro miembro, una de las integrales nos queda lo siguiente. Nos queda que la integral de 1 a 2 del diferencial de Q respecto de la temperatura tiene que ser igual a menos la integral del camino de 2 a 1 del calor intercambiado respecto de la temperatura. Y si ahora consideramos entonces la otra evolución reversible, también, acuérdense que las evoluciones que estamos considerando son reversibles, por si no, no las podríamos dibujar. Entonces podemos escribir lo siguiente, que yendo por el camino C de 1 a 2, ¿sí? De la integral de diferencial de Q sobre T, más la integral yendo por el camino B de 2 a 1, de la cantidad de calor intercambiada respecto de la temperatura, tiene que ser igual a 0. Y si pasamos para el otro miembro, nos queda esta otra expresión. Ahora bien, acá vemos que los dos miembros de la derecha son iguales en las dos expresiones que pusimos, y por lo tanto, si los dos miembros de la derecha son iguales, tienen que ser igual los dos miembros de la izquierda. Es decir, que la integral yendo de 1 a 2 por el camino A, de la cantidad de calor intercambiada respecto de la temperatura, es igual a la cantidad de calor intercambiada respecto de la temperatura, o sea, la integral, perdón, de la cantidad de calor intercambiada respecto a la temperatura, yendo por el camino C. Por lo tanto, es decir, que acá estamos determinando perfectamente que no importa por qué camino estemos yendo del estado 1 al estado 2, sino que podemos definir que esa función entropía es una función de estado y por lo tanto va a ser igual a la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente o sea, el valor de la entropía va a depender exclusivamente de ese estado o de cada uno de los estados. Bueno, veamos ahora el concepto de irreversibilidad, ¿sí? Entropía y reversibilidad. Y para eso vamos a ver justamente una evolución, ahora que estamos yendo del estado 1 al estado 2, en forma irreversible, y volvemos por un camino reversible. Por eso el camino 1 a 2 está escrito en forma punteada, dibujado en forma punteada, porque en realidad no desconocemos cómo es el camino, y el regreso del estado 2 al estado 1 está dibujado en línea llena porque es una evolución reversible. Entonces, escribiendo otra vez la desigualdad de Clausius, como una de las evoluciones es irreversible, con que solamente una parte es irreversible, ya es todo el ciclo irreversible. Entonces, la integral cerrada de la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible, dividido la temperatura, va a ser menor que 0 en este caso. Es decir, que si lo dividimos en dos integrales, escribiendo por un lado el camino de ida y por otro lado el camino de vuelta, bueno, eso nos tiene que dar menor que 0. El camino de ida es irreversible y el camino de vuelta es reversible. En consecuencia, podemos pasar para el otro miembro, la expresión reversible, y nos queda que la integral entre 1 y 2 de la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible respecto de la temperatura tiene que ser menor que menos la integral de la cantidad de calor intercambiada en forma reversible sobre la temperatura, o sea, volviendo del estado 2 al estado 1. Bueno, justamente, si sacamos el signo menos, podemos invertir los límites de la integral, quedándonos esa expresión, y ahora lo que tenemos del miembro de la derecha es justamente la función entropía, es decir, eso sería igual a diferencial de S. Por lo tanto,
podemos escribir que la integral de 1 del estado 1 al estado 2 en forma reversible es igual a la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1. Y escribiéndolo ahora en la expresión anterior, nos quedaría que la integral, yendo por el camino irreversible del estado 1 al estado 2, del calor intercambiado de forma irreversible sobre la temperatura, va a ser menor que la diferencia de entropía del estado 2 respecto del estado 1. Es decir, que si lo escribimos en forma diferencial, tendríamos que el diferencial de calor irreversible sobre la temperatura va a ser menor que el diferencial de entropía. Por lo tanto, nosotros podemos toda desigualdad escribirlo como una igualdad. ¿Y de qué manera? Bueno, le sumamos un término al término donde está menor, un término positivo, con lo cual podemos escribir perfectamente que el diferencial de entropía, que es el diferencial, la entropía es una evolución reversible, va a ser igual a la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible sobre la temperatura más una cantidad de entropía que se generó. Es decir, que siempre que tengamos una cantidad de calor intercambiada en forma irreversible, ¿sí?, que intercambia calor con una fuente cualquiera, ¿sí?, va a haber una generación de entropía en ese sistema, ¿sí?, en el sistema que estamos considerando. Si la evolución hubiera sido reversible, esa generación de entropía hubiera sido cero, hubiera sido nula. Entonces, podemos escribir perfectamente que la diferencia de entropía entre el estado 2 y el estado 1 va a ser igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de la evolución irreversible que intercambia calor en forma irreversible sobre la temperatura más una cantidad de entropía generada. Entonces, si la evolución que estamos considerando fuera, por ejemplo, adiabática reversible, bueno, el diferencial de calor respecto de la temperatura nos da el diferencial de entropía y eso nos va a dar igual a cero, porque si es adiabático, el diferencial de Q es cero y además, justamente, bueno, de ahí sale la cuenta que el diferencial de entropía tiene que dar igual a cero. Es decir, que en una evolución adiabática reversible, la cantidad de entropía intercambiada va a ser igual a cero. O sea, o la diferencia de entropía, mejor dicho, no intercambiada, sino la diferencia de entropía entre dos estados va a ser igual a cero. Es decir, que S2 es igual a S1 y por lo tanto la evolución va a ser una evolución isoentrópica. Ahora, si la evolución es adiabática pero es irreversible, bueno, nosotros teníamos que el diferencial de Q sobre I en forma irreversible era menor que el diferencial de S. Por lo tanto, vamos a escribir que el diferencial de S es mayor que justamente la cantidad de calor intercambiada en forma irreversible respecto de la temperatura. Ahora, como estamos hablando de una evolución adiabática, el diferencial de Q es igual a 0 y por lo tanto el diferencial de S nos tiene que dar mayor que 0. Es decir, que en una evolución que es adiabática e irreversible, nosotros vamos a tener siempre un aumento de entropía. Es decir, la entropía del estado 2 va a ser mayor que la entropía del estado 1. Entonces podemos decir que en una transformación adiabática irreversible, la entropía siempre va a aumentar. Jamás puede disminuir. ¿Está bien? Y suponemos en un proceso espontáneo, en un sistema cerrado, un sistema cerrado es un sistema, o sea, el universo que tenemos nosotros es un sistema adiabático, porque no intercambia calor con nada, es un sistema cerrado, ¿sí? Y si tenemos procesos que son irreversibles, como puede ser un proceso espontáneo, entonces la entropía del universo va a estar siempre aumentando, jamás puede disminuir. Va a ser cero el aumento de entropía en el universo cuando todos los procesos
sean reversibles. ¿Sí? Y en la realidad, digamos, ya sabemos que ningún proceso es reversible, digamos, porque siempre hay irreversibilidades por los efectos que habíamos enumerado la semana pasada, y por lo tanto, el universo siempre va a estar en continuo aumento de la entropía. Bien. Entonces, una cosa importante es que a diferencia de la energía, la entropía no se conserva, no es conservativa. La energía siempre se conserva, es decir, se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía, pero siempre la cantidad de energía es la misma, pero la entropía no, digamos, puede aumentar o puede ser igual a cero, en un sistema aislado, en un sistema adiabático. Bueno, eso no quiere decir que si nosotros tenemos un sistema que intercambia calor con el medio, digamos, la entropía del sistema o la entropía del medio pueda disminuir. Es decir, nosotros sabemos que la entropía total de nuestro universo, en un sistema que es adiabático, como sería el universo, tiene que ser igual a cero si es reversible o mayor que cero. Supongamos que tenemos un proceso que es reversible, entonces si la sumatoria de la entropía o de la variación de entropía de mi sistema más la sumatoria de la variación de entropía del medio me tiene que dar igual a cero. Por lo tanto, o bien una es positiva y la otra negativa, o bien las dos son iguales a cero. Pero en ese caso podría estar disminuyendo, podría estar aumentando, dependiendo justamente de cómo sea la transferencia de calor en un sentido o en otro sentido. Bien. Entonces, si el universo tiene una transformación que es reversible, bueno, la variación de entropía del universo va a ser cero, y si las transformaciones son irreversibles, la variación de entropía va a ser mayor o igual que cero. Y lo que queremos decir también es que esa variación de entropía del universo va a ser igual a la suma de la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. En la teoría ustedes lo van a ver esto como que el universo nuestro, el universo que estamos considerando, que es nuestro sistema y nuestro medio con el cual intercambia las energías, se produjo una generación de entropía. Es decir, la variación de entropía de nuestro universo fue una variación de entropía positiva porque generó una cierta cantidad de entropía. Bueno, entonces, resumiendo, la entropía es una función de estado, la entropía no es conservativa, la entropía se genera en sistemas aislados irreversibles, ¿sí? El sentido de ocurrencia de los fenómenos va a ser único, ¿sí? De los fenómenos naturales, de los fenómenos espontáneos, y va a ser siempre el que produzca el aumento de entropía de nuestro universo. Toda transformación irreversible va a dar lugar siempre a una degradación de la calidad de energía. ¿Qué significa eso? Bueno, que en realidad la calidad de energía se va a ir perdiendo. Es decir, ya vamos a ver que la calidad de energía lo que me produce es una mayor cantidad de producción de exergía, que vamos a ver después en las clases siguientes, y lo que va a suceder es justamente que se va a degradar esa energía, y entonces cada vez voy a poder obtener menos exergía. Bueno, y el estado de equilibrio se va a alcanzar en un sistema justamente cuando la entropía alcance un valor máximo que sea compatible con las restricciones de nuestro sistema. Es decir, va a haber una cierta transformación que va a alcanzar el equilibrio en donde la entropía va a alcanzar un valor máximo determinado. Bueno, esto lo vamos a pasar por alto. A ver.
Bueno, fíjense, por ejemplo, qué significa, digamos, en los procesos espontáneos o en procesos determinados, qué pasa con la entropía. Por ejemplo, en un estado sólido nosotros estamos entregándole calor y cuando le entregamos calor pasamos a un estado líquido. Bueno, justamente cuando le entregamos calor, lo que estamos haciendo es aumentando la entropía de ese estado sólido que pasa a líquido, es decir, pasa a un estado más desordenado. Y cuando le entregamos mayor cantidad de calor al líquido, pasa al estado gaseoso, también aumentando la entropía. Siempre que entregamos calor a un sistema, la entropía de ese sistema va a aumentar. Bueno, eso sale de la definición de entropía, que es el cociente entre la cantidad de calor entregada, la cantidad de calor intercambiada respecto de la temperatura. Si estamos recibiendo calor, esa cantidad de calor es positiva y por lo tanto la entropía va a también ser positiva. Si el calor es entregado, ese calor es negativo y por lo tanto la cantidad de entropía va a ser negativa. Es decir, si nosotros hacemos el proceso inverso, enfriamos el gas, estamos extrayendo calor del gas, entonces la entropía para pasar a líquido va a disminuir. Es decir, el estado líquido va a tener menor entropía que el gaseoso y el sólido va a tener menor entropía que el estado líquido. Bueno, si nosotros también mezclamos un soluto con un disolvente, que es un proceso irreversible, también, y bueno, generamos una disolución, vamos a tener también un aumento de entropía. Si tenemos una evolución espontánea, por ejemplo, la expansión de un gas en un recipiente que tiene vacío, bueno, también vamos a tener un aumento de la entropía del sistema, porque para poder retornar esto al estado inicial, estamos modificando nuestro universo. Es decir, que la entropía del universo va a estar aumentando. Bueno, vamos a utilizar de ahora en más, además del diagrama PV que ya conocemos, el diagrama entrópico, que es un diagrama TS, donde representamos la evolución de la transformación de un estado 1 a un estado 2 en un diagrama temperatura-entropía, y vamos a ver que justamente el área que forma, que se encuentra debajo de la curva generada, digamos, en una evolución reversible que va del estado 1 al estado 2, nos representa justamente la cantidad de calor intercambiada. Si acá tenemos, digamos, en esta evolución, el diferencial de entropía para una determinada temperatura, y nosotros integramos en toda el área, bueno, toda esta área va a ser igual a la cantidad de calor. Es decir, diferencial de S multiplicado por la temperatura nos da el diferencial de Q. Integrado para todo el área nos da justamente la cantidad de calor total intercambiada. Es decir, T por diferencial de S nos da diferencial de Q, que es la definición que hicimos nosotros de entropía, y por lo tanto la cantidad de calor total va a ser la integral entre 1 y 2 T diferencial de S. Si vemos por ejemplo, el ciclo de Carnot, que era un ciclo que tenía temperaturas constantes y dos adiabáticas, bueno, recibíamos calor de la fuente caliente al fluido térmico y el fluido térmico entregaba calor a la fuente fría. Acuérdense que para que la transformación o la transferencia de calor sea reversible, tanto el fluido térmico como la fuente tienen que estar a la misma temperatura. Bueno, en ese caso, realizando la integral de las evoluciones que van de 1 a 2 y de 3 a 4, bueno, justamente la cantidad de calor intercambiada de 1 a 2 sería toda el área que va desde el segmento 1 y 2 hasta el eje de entropías. Y la cantidad de calor Q2 intercambiada sería toda el área que va desde 3 a 4, esto que está dibujado así en rosa, hasta el eje de entropía. Y por lo tanto, la diferencia de calor entre Q1 y Q2, que no es más que el trabajo, sería lo que está encerrado dentro de nuestro ciclo. Por lo tanto, en un ciclo de cualquier digamos, transformación, no necesariamente que sea un ciclo de Carnot, el trabajo va a ser el área que encierra
toda la transformación de ese ciclo. Bueno, y también con esto podemos volver a demostrar que el rendimiento de un ciclo térmico de Carnot es igual a 1 menos la temperatura absoluta 2 de la fuente fría dividido la temperatura 1 de la fuente caliente. Simplemente reemplazando los valores de trabajo y de calor en función de la definición que sacamos de entropía. Bueno, vamos a ver ahora cómo calculamos la variación de entropía en una evolución de un gas perfecto o de cualquier otro gas, ¿sí? Vamos a ver ahora primeramente para los gases perfectos y que tienen calor específico constante. Bueno, como sabemos, la definición de entropía es diferencial de S, es diferencial de Q transferido en forma reversible sobre la temperatura. Entonces, si planteamos el primer principio, era diferencial de Q, es diferencial de energía interna más diferencial de trabajo, es decir, CB diferencial de T más P diferencial de B. ¿Sí? Es la expresión del primer principio. Esto está expresado por unidad de masa, ¿sí? Por eso no está incluida la masa. Si nosotros dividimos ahora por la temperatura, es decir, diferencial de Q reversible, es T diferencial de S. Entonces, dividiendo todo por la temperatura, acá nos queda diferencial de S, y acá nos queda CB diferencial de T sobre T, más P sobre T diferencial de B. Bueno, y si ahora nosotros planteamos la ecuación de estado, P por B igual a RT, podemos reemplazar el cociente de P sobre T, ¿sí? Reemplazándolo por R sobre B. En definitiva nos queda que el diferencial de entropía es CB por diferencial de T sobre T más R diferencial de B sobre B. Y si ahora integramos para sacar la variación de entropía, nos va a quedar que la variación de entropía entre el estado 2 y el estado 1 va a ser igual al CB multiplicado por el logaritmo de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 más R por el logaritmo de B2 y B1. Bueno, así como obtuvimos esta expresión en función de las temperaturas y de los volúmenes, podríamos escribir dos expresiones más, pero escritas en función de presión y temperatura o volumen y presión, ¿sí? Simplemente reemplazando las temperaturas o los volúmenes de esta expresión por la ecuación de estado. ¿Sí? Por ejemplo, podemos escribir nosotros también la ecuación de estado como logaritmo de P más logaritmo de B, si aplicamos logaritmo, ¿no? Igual a logaritmo de R por logaritmo de T. Bueno, logaritmo de R es una constante, por lo tanto va a dar igual a 0. Y si aplicamos el diferencial a esos logaritmos, nos queda diferencial de P sobre P más diferencial de B sobre B más diferencial igual a diferencial de T sobre T. Y si ahora reemplazamos los diferenciales en la expresión que teníamos anteriormente, acá, bueno, nos va a quedar diferencial de S igual a diferencial de a CB por diferencial de P sobre P más diferencial de B sobre B más R diferencial de B sobre B. Y agrupando el diferencial de B sobre B, que está en este término y en este otro término, nos va a quedar lo siguiente. Diferencial de S igual a CP a CB sobre, por diferencial de P sobre P más diferencial de B sobre B multiplicado por el CB más R. Y el CB, el calor específico a volumen constante más la constante del gas, ¿sí? Acuérdense por la expresión de Mayer, eso era el calor específico a presión constante. Y por lo tanto podemos reemplazar y nos queda que la variación de entropía o el diferencial de S es calor específico a volumen constante por diferencial de P sobre P más CP por diferencial de B sobre B. Y nos queda ahí expresado la variación de entropía en función de la presión y del volumen. Bueno, haciendo otra determinación, otra deducción análoga a lo que hicimos recién, vamos a obtener otra expresión en donde vamos a tener que la variación de entropía entre el estado 2 y el estado 1 va a ser igual
al calor específico a presión constante, multiplicado por el logaritmo de la temperatura 2 sobre la temperatura 1, menos R por el logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1. Cualquiera de las expresiones, estas tres que estamos viendo, podemos utilizar cuando estamos analizando cómo evoluciona un gas perfecto. Habrá que ver, digamos, también qué expresión nos conviene utilizar. Por ejemplo, si la evolución se produce a volumen constante, a temperatura constante o a presión constante, bueno, podríamos utilizar alguna de las expresiones en donde se anule uno de los términos. Por ejemplo, si la evolución es a temperatura constante, podríamos utilizar esto donde se nos anula el primer término y nos queda solamente esto de acá, o podríamos utilizar esta otra donde se anula este primer término y nos queda esta expresión de acá. Y también de los datos que tengamos, si tenemos el valor de la presión y tenemos los valores de volúmenes para hacer los cálculos. Es decir, independientemente de eso, cualquier expresión es exactamente lo mismo para utilizar. Bueno, y vamos a ver ahora cómo son las curvas de presión y de volumen en un diagrama entrópico. Es decir, las curvas de temperatura sabemos que son horizontales, las curvas adiabáticas o isentrópicas son verticales, y vamos a ver cómo se dibujan las curvas de presión y las curvas de temperatura. Para eso vamos a escribir la expresión que acabamos de ver de la entropía, pero vamos a asignar un valor 0 a la entropía del estado donde tenemos T0, P0 y B0. Entonces, de esa manera, como le asignamos un valor 0, directamente podemos escribir que la entropía de un estado final va a ser igual al calor específico del logaritmo de la temperatura sobre la temperatura T0 más R por logaritmo de B sobre B0. Bien, y si ahora lo escribimos en función de la presión, bueno, vamos a tener esta otra expresión, ¿de acuerdo? Estas dos expresiones nos van a servir para determinar qué forma tienen las curvas de volumen y qué forma tienen las curvas de presión. Vamos a considerar entonces una evolución a volumen constante igual a B0. Si la transformación es a volumen constante igual a B0, el término que tenemos acá se va a anular, porque esto nos va a dar logaritmo de 1, por lo tanto nos queda solamente la expresión que tenemos en el primer término. Es decir, nos queda que la entropía, siendo a volumen constante igual a B0, es igual al calor específico a volumen constante por logaritmo de la temperatura sobre T0. Bueno, y despejando nosotros el valor de la temperatura, nos queda igual a T0 por la exponencial de la entropía de la evolución a volumen constante B sub 0 dividido el calor específico a volumen constante. Y ahora consideremos otras evoluciones en donde también sean a volumen constante, ¿sí? Porque lo que queremos dibujar justamente son las curvas de volumen constante, pero que sean múltiplos o submúltiplos del volumen inicial que nosotros consideramos B0. Entonces, por ejemplo, consideremos que B es igual a N multiplicado por B0, donde N puede ser un valor entero positivo o un valor entero negativo, o cualquier valor en realidad, no necesariamente tiene que ser entero. Y en ese caso, aplicando justamente a esta expresión que teníamos acá, bueno, la entropía para una evolución a volumen constante, que ahora va a ser N veces B0, va a ser igual al calor específico a volumen constante por el logaritmo de T sobre T, ¿sí? Más R por el logaritmo de N veces B0 sobre B0. Es decir, que B0 se simplifica y me queda directamente el logaritmo de N. Donde este valor, sumando este segundo término, es una constante que depende del valor de N, ¿sí? Dependiendo de cuántas veces hayamos nosotros aumentado el volumen o disminuido el volumen, bueno, se sumará o se restará. Porque si N es negativo, entonces acá va a haber una resta, y si N es positivo, esto va a ser una suma. Por lo tanto, si escribimos ahora la expresión, vamos a tener que, dibujando las curvas de volumen constante en
gráfico TS, que es una exponencial, como vemos acá. Bueno, para B0 va a ser una curva así, exponencial, y después, para un valor menor de B0, ¿sí? En este caso pusimos un medio, va a ser R por logaritmo de 2 corrido hacia la izquierda. Y si es 2 veces B0, va a ser R multiplicado por logaritmo de 2, pero corrido hacia la derecha, ¿sí? Y la forma va a ser siempre la forma exponencial. Entonces, acá podemos ver perfectamente que los volúmenes crecientes van a ser en sentido hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? En el sentido que estoy marcando con el cursor. Y descendente será en sentido contrario, será hacia la izquierda y hacia arriba. Bueno, haciendo lo mismo, pero para las evoluciones a presión constante, no vamos a repetir todo el procedimiento, pero es similar, ¿sí? Nos da una función exponencial en donde la temperatura es igual a T0 por la exponencial de la entropía de la evolución a P0 constante sobre el calor específico, Cp. Y fíjense que es similar a lo que vimos antes, ¿sí? Que antes, en lugar de tener Cp, tenía Cv para el volumen. Como el calor específico a presión constante es un valor mayor que el calor específico a volumen constante, ¿sí? Porque el calor específico a presión constante es el calor específico a volumen constante más R, por lo tanto siempre el Cp es mayor que el Cv. En ese caso, la exponencial justamente va a tener del calor específico a presión constante, como está dividiendo el Cp, bueno, este exponente va a ser un valor menor que el de volumen constante. Por lo tanto, la pendiente de la exponencial va a ser menor para la presión que para el volumen. Y nos van a quedar curvas de este tipo. Es decir, una exponencial para la presión que va a tener esta pendiente y para el volumen va a tener una pendiente que va a ser una pendiente mayor. Y si dibujamos lo mismo para valores digamos, mayores de presión y para valores menores de presión, también vamos a hacer el mismo razonamiento de considerar evoluciones a n veces P0, donde n puede ser positivo o negativo. Bueno, vamos a tener esta expresión en donde, dependiendo del número de n, ese segundo término se va a sumar o se va a restar. Y en este caso va a ser a la inversa que en el caso del volumen, es decir, si aumentamos la presión, como este signo es negativo, se va a restar, o sea, se va a ir hacia la izquierda, y si n es positivo, se va a sumar, bueno, al revés, si n es negativo, se va a sumar hacia la derecha. Es decir, que valores menores de presión van a estar a la derecha y valores mayores de presión van a estar a la izquierda. Es decir, que las curvas de presión en aumento van a ser de izquierda a derecha, y las curvas de presión en descenso va a ser de derecha a izquierda, o sea, en forma invertida a lo que serían los de volumen. Entonces, las formas son exponenciales, la pendiente del volumen es mayor que la pendiente de la presión, y los volúmenes crecientes es hacia la derecha y hacia abajo, y las presiones crecientes es a la izquierda y hacia arriba. Bien. Vamos a ver entonces rápidamente la variación de entropía de distintos sistemas. Por ejemplo, cómo varía la entropía de una fuente. Bueno, simplemente tenemos que aplicar la definición de entropía aplicada a esa fuente, que era igual a la cantidad de calor intercambiada con la fuente dividida la temperatura. Por lo tanto, si la fuente recibe calor, va a tener una variación de entropía positiva, y si la fuente entrega calor, va a tener una variación de entropía negativa. ¿Está bien? Ahora bien, si la fuente es de temperatura variable, es decir, varía la temperatura desde un valor que tenía la fuente hasta un valor que podría llegar a ser T0 o cualquier otro valor, entonces la cantidad de calor intercambiada va a ser igual al calor específico de la fuente multiplicado por la variación de temperatura de esa fuente dividida la temperatura, ¿sí? O sea, esta es la cantidad de calor y esto dividido la temperatura. Bueno, y si aplicamos la integral, eso nos va a dar el logaritmo. Es decir, que en el caso de una fuente de variación de temperatura, que no es calor específico infinito,
vamos a tener esta otra expresión. Esta sería la expresión para una fuente de temperatura constante, es decir, en realidad de capacidad calorífica constante, de capacidad calorífica infinita, y esto sería para una fuente en donde varía la temperatura. Para el caso de una resistencia, bueno, la resistencia no es una fuente, ¿sí? Sino que la resistencia, en realidad, es simplemente un transformador, es decir, nos está transformando energía térmica, energía eléctrica en energía térmica. Por lo tanto, cuando vemos nosotros la energía que está llegando a la resistencia, nosotros lo que vemos en esa resistencia es justamente la energía eléctrica. Y si esa resistencia se mantiene a temperatura constante, es decir, para la resistencia, la cantidad de calor intercambiada dividida la temperatura sería la variación de entropía de esa resistencia. Entonces, ¿cómo sería la variación el intercambio de calor? Sería la capacidad calorífica de esa resistencia multiplicado por la temperatura dividido la temperatura. Con lo cual nos quedaría que la variación de entropía de la resistencia es la capacidad calorífica de esa resistencia por el logaritmo de la temperatura T2 sobre la temperatura T1. Y como les decía, si la resistencia está en régimen, la temperatura de esa resistencia no va a variar y por lo tanto la variación de entropía va a ser cero. ¿Por qué? Bueno, justamente porque lo que estamos recibiendo nosotros es energía eléctrica. Y la energía eléctrica ya vamos a ver que es exergía pura, con lo cual no va a producir, cuando se transforma en calor, no va a producir aumento de entropía o variación de entropía. Siempre y cuando la temperatura de la resistencia esté en régimen, ¿no? Si la resistencia no se encuentra en régimen, entonces vamos a tener una variación de entropía determinada. Veamos ahora para una serpentina, digamos, un intercambiador de calor, es decir, un equipo en donde circula un fluido que intercambia calor con otro equipo y transfiere una cantidad de calor determinada. Bueno, también aplicando la expresión de la definición de entropía, lo mismo, nos va a quedar que la variación de entropía es la integral entre, bueno, la masa que circula multiplicado por calor específico, es decir, eso es la capacidad calorífica, multiplicado por el diferencial de T sobre T. Bueno, resolviendo la integral también nos va a quedar el logaritmo, por lo tanto, como acá sí vamos a tener variación de temperatura, vamos a tener justamente una variación de entropía. Entonces, en el caso de sistemas abiertos en general, podemos escribir esta expresión, que no sé si la habrán visto en teórica, digamos que es el teorema de Reynolds, para transformar un sistema cerrado en un sistema abierto en un sistema cerrado. Digamos, esto es la derivada material de un sistema cerrado, va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de la entropía por la masa, sería la densidad por la diferencial de volumen, en el volumen de control, más la integral en la superficie de control, o sea, lo que atraviesa la superficie de control, de la entropía por la densidad, bueno, por un vector que es simplemente para indicar el sentido del flujo, si es positivo o negativo, por la velocidad de transferencia del flujo, por el diferencial de área. Bueno, y esto me da justamente la cantidad de masa por unidad de área multiplicado por la entropía. Me da la cantidad de masa por unidad de tiempo, ¿sí? Multiplicado por la entropía. Y eso va a ser igual a la entropía generada en el sistema. Si la evolución es reversible, esa entropía generada va a ser igual a cero. Bueno, nosotros podemos escribir entonces que la cantidad de entropía, digamos, que ingresa en el volumen de control, ¿sí? Diferencial de entropía, diferencial de masa por la entropía, menos la entropía, o sea, la entropía saliente menos la entropía,
el diferencial de entropía, empecemos de vuelta. El diferencial respecto del tiempo de la integral dentro del volumen del control de la entropía por la variación de la masa por el diferencial de masa, es decir, es la variación de entropía dentro del volumen de control menos, ¿sí?, la entropía entrante, ¿sí?, que sería la entropía por el diferencial de masa entrante, más la entropía saliente, es decir, la integral de la entropía por el diferencial de masa saliente, va a ser igual a la entropía generada. Bueno, entonces, eso que estamos ahí es la entropía entrante, eso es la entropía saliente, y entonces podemos escribir, ahora agregando si hay intercambio de calor, que no lo habíamos puesto anteriormente, ¿sí?, pero lo vamos a incluir. Entonces me va a quedar que la entropía generada va a ser igual a la variación de entropía dentro del volumen de control, es decir, que sería la entropía final menos la entropía inicial, ¿sí?, menos la cantidad de calor intercambiada respecto de la temperatura de la fuente con la cual intercambia, menos la sumatoria de las masas entrantes por la entropía entrante, más la sumatoria de la entropía saliente, que sería la masa saliente por la entropía saliente. Bien. Entonces, para un sistema abierto en general, esta va a ser la expresión que van a utilizar para calcular la variación de entropía de un sistema. Es decir, esto sería la variación de entropía dentro del volumen de control que estamos nosotros considerando, y esta sería la entropía que atraviesa las superficies de intercambio, ¿sí?, la superficie, o sea, la superficie de ese volumen de control. O sea, todo el calor que se intercambia, ya sea positivo o negativo, la entropía entrante y la entropía saliente. Y para sistemas en régimen permanente, ¿sí?, como tal cual lo habíamos definido, la variación de entropía del volumen de control de un sistema en régimen permanente tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar que la entropía generada va a ser igual solamente a la entropía entrante, o menos la entropía entrante, más la entropía saliente. Es decir, que la entropía generada, agregando ahora la cantidad de calor intercambiada, va a ser igual a menos la cantidad de calor respecto de la temperatura con la cual intercambia, dividido la temperatura con la cual intercambia, menos la entropía entrante, más la entropía saliente. Esto va a ser siempre en sistemas abiertos en régimen permanente, donde la variación de entropía de nuestro volumen de control tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Esos parámetros no pueden cambiar respecto del tiempo porque justamente el sistema es en régimen permanente. Bien. Y si es variable, bueno, ahí tendrá que ver cómo es la evolución. En ese caso va a ser mayor o igual a 0. Bien. Bueno, yo diría que vayamos pasando los ejercicios, porque si no, no vamos a tener tiempo para los ejercicios. En todo caso, después vemos lo que viene. Juan, ¿te parece empecé con los ejercicios? Ahí voy, ahí está. Le saqué, no tenía el micrófono. Ok. Sí, sí. Espera que te le pongo. Te pongo el enunciado. Sí, te lo puse ahí en el WhatsApp. El 6.4. Vemos, chicos. Es sencillito, cortito. ¿Les leo el enunciado? El 6.4. Espera que lo voy a poner. Ahí está. Sí, decilo. Dice lo siguiente. El aire en un dispositivo cilindro-pistón de la luz. Un dispositivo cilindro-pistón se somete a un proceso desde un estado
donde T1 es 300 Kelvin, P1 100 kilopascales, hasta un estado donde T2 es 500 Kelvin y P2 650 kilopascales. Usando el modelo de gas ideal para el aire, determinar el cambio en la entropía específica entre los dos estados, en kilojoule por kilogramo Kelvin. Si el proceso ocurre A, sin irreversibilidades internas, o sea, quiere decir que es reversible el proceso, el punto A, y B, con irreversibilidades internas. Y luego dice, sin hacer cálculos adicionales, que puede decirse del calor intercambiado con el medio en cada caso. Bueno, es un ejercicio, como le decía, sencillo, es para repasar la primera parte de la introducción que dio Marcelo, de entropía. Ahí en la parte resuelta, la primera parte, como siempre, está el esquema de cilindro-pistón. Es diatérmico, quiere decir que va a haber no es adiabático, va a haber una transferencia de calor. El sistema es el aire, que está en línea de trazo. Los datos iniciales, T1, P1 del aire, y finales, T2, P2. Arriba está indicado, para tener referencia, como siempre, temperatura crítica y presiones críticas del aire. Por la duda, siempre hay que verificarlo. Si se acerca mucho al punto crítico, no se pueden utilizar las ecuaciones de gas ideales, ¿no? Simplemente para recordar eso. Y bueno, aplicamos seguidamente para el cálculo de la variación de entropía. Para el primer caso, el caso A, que es reversible, o sea, sin irreversibilidades, y aplicamos la expresión de delta S que vieron hace un ratito. Como tenemos la temperatura y la presión, puse la expresión de Cp logaritmo de T2 sobre T1 menos R logaritmo de P2 sobre P1. Como se ve, es una función de estado, depende de los parámetros de estado, y esta es para el sistema, es la expresión de delta S para el sistema. El R y el Cp son datos, se sacan de la tabla, ya del aire uno se lo acuerda de memoria, 0,287 y 1,005. Bueno, reemplazamos, ese valor de delta S resulta menos 0,0238 kilojoule por kilogramo Kelvin. El delta S 1,2 reversible, es decir, sin irreversibilidades. Ahí al lado está recordando la expresión de delta S, la expresión integral, integral de diferencial de Q sobre T. Ese signo menos quiere decir que el sistema está saliendo calor, está entregando un calor. Las convenciones de signo que vimos al principio se respetan, seguimos con las mismas para el cálculo de entropía. Y abajo, seguidamente, está la variación de entropía del universo. Como es el caso reversible, tiene que ser cero la variación de entropía del universo. O sea que la suma de delta S del sistema más delta S del medio tiene que ser cero. Y de ahí sale que la variación del medio es menos la del sistema. O sea, 0,0238. Si se fijan, recordando la expresión de delta S, la expresión integral, fíjense en que el medio está recibiendo sistema. Para ver la convención, recordarle la convención de signo, el medio está recibiendo calor, pero en este caso nos tenemos que ubicar como si fuera el sistema, el medio. Así lo razonan un poco después en casa. Por eso resulta positivo la variación de entropía, no como la del sistema, que entregó calor y ahí sale negativo.
¿eh? O sea, el medio, ahí puse, el medio recibe ese calor Q que entregó el sistema. Y después el caso B dice que hay una cierta irreversibilidad, pero no está cuantificada, o sea que esa irreversibilidad está expresada con el S generado. La variación de entropía irreversible va a ser la calculada anteriormente, el delta S12, más esa entropía generada, esa irreversibilidad, ¿no? Ahí está el esquemita, está graficado, el punto 1, el inicial del proceso, al 2R, que es el reversible, el punto 2R, y el punto 2 irreversible va a estar un poco más adelante del 2R. Siempre la entropía generada es positiva. Después está el punto 1', irreversible, que lo indiqué para decir si quiero volver del 2 irreversible al punto inicial, va a ser imposible, porque hay una entropía generada, por eso está un poco más adelante del punto 1. ¿Se entiende? Bueno, la parte esa B es analítica, no, en este caso inicial no está cuantificado, más adelante la vamos a cuantificar esa entropía, esa pérdida por rozamiento del pistón, puede ser, etc. Y en definitiva, el medio va a recibir menos calor, porque parte del calor se perdió en esas irreversibilidades. Eso es todo. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Es sencillo. ¿Se entendió, chicos? Bueno, si se entendió, pasamos al No, siguiente. sí, Guille. Guille, ¿vas vos? Guillermo. Yo tengo otro, pero bueno, si sobra tiempo lo hacemos. Hola, Hola, ¿se Guille. escucha? Sí, sí. Hola, hola. Sí, perfecto, perfecto. Maravilloso. Vamos a ver si vemos el problema. El primer problema. Está un poco lenta la máquina, me acostumbré, va. Pero un segundito. Acá está. Acá está. A ver, ahí vamos. No sé si se ve. ¿Todavía no? Ahí está, debería verse ahora. ¿Se ve? Todavía no, Guille. Oh, hola, ¿se ve? Yo no ¿Se veo ve? nada. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahora sí. Ah, perfecto, bueno, 6.08. Acá está. Bueno, están en unidades imperiales, así que bueno, hablaremos en unidades imperiales. Es más incómodo, pero bueno. Dice una libra de agua en dispositivo cilindro pistón. Bueno, acá tenemos el dispositivo cilindro pistón. Y acá tenemos una libra de agua que es más o menos medio kilo. Medio kilogramo, más o menos. Para tener idea de magnitud. Inicialmente como líquido saturado, o sea, es agua en estado líquido saturado. Eso significa que se calienta un poquito, se expande un poquito, baja un poquito la presión y entra en ebullición. Entra dentro de la campana, se empieza a vaporizar. Bien, está saturado. A una atmósfera. Bueno, tenemos la presión. O sea, este pistón se empieza a correr a la derecha. Internamente reversible hasta que el título, la calidad, llega al 90%. O sea, el 10% de la masa se convierte en vapor. El resto sigue... No, perdón. El 90% de la masa se convierte en vapor. El resto sigue siendo líquido. Determinar el trabajo y la transferencia de calor en BTU. Bueno, sí, es el equivalente a kilojoule. Representar el proceso en diagramas PV y T es asociar el trabajo y la transferencia de calor con las áreas de los diagramas. Bueno, vamos a ver. Un segundito. A ver, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. Bueno, suposición es que el agua constituye un sistema cerrado, obviamente, y que es un proceso reversible. Bueno, vamos a la tabla de agua y encontramos, porque tenemos todo para
para encontrar, o sea, el estado unido. ¿Qué pasa? En el estado 1, ¿qué tenemos? Tenemos que es líquido saturado, o sea, estamos sobre la rama izquierda de la campana, y tenemos la presión, ya está, tenemos ubicado el punto. A ver, acá está, punto 1. No puse que la presión, pero bueno, tenemos título 0 o calidad 0. Y para la presión de la atmósfera tenemos estos valores de BF, BG, UF y UG. Bien. Y para el punto 2 que teníamos, también tenemos la misma presión, la misma temperatura y tenemos el título. O sea, es el mismo punto corrido hacia la derecha, cerca de la campana, de la rama derecha de la campana. Con lo cual, tenemos, al tener el título, ya tenemos los mismos puntos. Fíjense que la energía interna es la misma. Y claro, y BF y... Claro, no es que la energía interna es la misma. La energía interna F y G son las mismas, y los volúmenes específicos de F y G son los mismos porque están sobre el mismo segmento. Bien. Acá tenemos, ahora para ver los valores de U y B, o B y U. Como el título es 0, el volumen específico en 1 va a ser BF, y la energía interna en 1 va a ser UF. Así que pasan tranquilamente. Y para el punto 2 tenemos que jugar con BF y BG, usar la formulita esta que tiene en cuenta la calidad o el título. Si no se la quieren acordar de memoria, o no se la pueden acordar de memoria, si no tienen el machete a mano, fíjense que lo que hago yo al menos es suponer, bueno, ¿qué pasa cuando el título es 0? Cuando X vale 0. Esto se anula, y B2 es igual a BF, o sea que estamos sobre la campana. O sea, cuando el título es 0, me dice que es 100% líquido, efectivamente. El volumen específico del sistema va a ser el del líquido. ¿Qué pasa cuando el título es 1? Lado extremo derecho de la campana. 1 menos 1, 0. Esto se anula. Y me dice entonces que B2 es igual a BG. O sea que 100% coincide con el volumen específico del gas. O sea que la fórmula es correcta. Es una forma de verificar que no han copiado mal o que está bien. Por ahí se la acuerdan más o menos. Será así, la prueban y ven si funciona o no. Bueno, y se acaba de llegar al valor. Para U, exactamente lo mismo, solo que en lugar de los parámetros de BG y BF se pone UG y UF. Y se llega al valor de energía interna final. El trabajo, a ver, sí, por definición es integral de presión diferencial de volumen. La presión constante de una atmósfera sale fuera de la integral, así que la integral se resuelve de esta manera. Trabajo es igual a masa por presión por variación de volumen. Bueno, como sabemos que la masa es una libra, se hace la multiplicación que corresponde y se llega a BTU. Acá puede haber alguna... ¿Cómo se llama? No hice los factores de cambio de unidades, o fíjense, pero está solamente la parte de, digamos, termodinámica. La parte de unidades no la puse explícitamente. ¿A cuántas BTU? ¿Cómo se hace la conversión de pie cúbico sobre el libra mol? Bueno, eso no lo puse. Pero, no, perdón, libra masa. No puse factor de conversión, pero eso lo pueden encontrar en cualquier libro del ramo. Q. Primera ley de termodinámica. Q igual variación de energía interna más trabajo. El trabajo lo tenemos. Y variación de energía interna también, porque es U2 menos U1. Bueno, multiplicado por la masa. Así que es cuestión de reemplazar acá y obtenemos ya el valor del calor intercambiado. Y los gráficos. Bueno, acá tenemos en un PV, esta es la campana, fíjense, el punto 1 estaba acá a la izquierda de la campana, el punto 2 está acá. El punto 1 coincide con el punto F de fluid. Y el punto G estaría acá. Y entonces acá se ve cómo la transformación se produce a presión constante y a temperatura constante, porque dentro de la campana las isobarias isotermas coinciden. Y el trabajo va a ser el área debajo de esta curva. El trabajo
por unidad de masa, claro, trabajo unitario, porque estamos hablando de B es el volumen específico, así que el trabajo va a ser el trabajo específico también. En un TS, bueno, tenemos de nuevo la campana, de nuevo la transformación es a temperatura constante, y por tanto también a presión constante, y lo que obtenemos debajo de la curva es básicamente Q, el calor intercambiado unitario por unidad de masa. Y bueno, eso es todo. Bueno, dudas, inquietudes, preguntas. A ver. ¿Cuál es la cosa? Ahí está. No sé, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente problema. Yo tengo una consulta, es medio Sí, sí, una curiosidad. No. Si ponele que en un ejercicio de parcial o de final nos dan Sí. con unidades imperiales, sí. ¿laburamos con imperiales o lo pasamos a MKS? Mira, es muy improbable. O sea, se han agregado ejercicios en sistema imperial que antes no estaba, más que nada para que se pongan un poco cancheros en la conversión, pero realmente no aporta nada de nada a ningún concepto termodinámico, es convertir unidades y eso de termodinámica tiene poco y nada. Lo que se recomienda es usar, si lo tienen que hacer, sobre todo en la vida profesional, que puede llegar a pasar, se recomienda, en definitiva, es una recomendación muy, ¿no? Trabajar con las tablas imperiales. Ahora, si vos te sentís más cómodo, llevarlo todo a Simela y trabajar en Simela, y capaz que es mejor, o sea, es muy relativo, porque además, matemáticamente es exactamente lo mismo, obviamente. Lo principal es cómo te sentís más cómodo vos y cómo supones que vas a cometer menos errores, que eso es algo muy personal. Y la otra cosa, bueno, si tenés o no tenés una tabla imperial, depende de qué herramientas tenés a mano. Y otra cosa más también muy subjetiva es que cuando uno se acostumbra a resolver este tipo de problemas, ya sea para dar un examen o en la vida profesional, después de un tiempo ya más o menos tenés una idea de qué valores te tiene que dar. Y eso normalmente vale dentro de un sistema. Vos te acostumbraste al Simela y sabés que la presión está más o menos dentro de 2 o 3 kilobar. Y bueno, más porque sabés de qué equipo se trata y más o menos, si te da 300 kilobar vas a decir, acá hay algo raro. En cambio, lo haces en un sistema que vos no estás tan canchero y por ahí pasa, pero no te das cuenta que hay algo raro. Claro. Es lo más probable. Pero eso es algo muy subjetivo y no hay una forma correcta de resolver, una forma incorrecta. Así que es muy difícil. Igual es muy raro que te toque eso en un examen. No, porque a veces pasa en algunas materias que laburamos todo con MKS y laburar sin MKS es como un pecado, como que está todo mal. Y nada, pues quería preguntar por las cuestiones de las materias. Viste que cada materia a veces tiene como su propio mundo y sus propias reglas. No es el MKS, es el Sistema Métrico Internacional el nuestro. No, MKS es el viejo, el sistema técnico, metro, kilogramo, fuerza y segundo. Sí. Muy viejo, muy viejo. Claro, el Sistema Métrico Internacional lo usamos con las unidades que hemos mostrado. Okay, el perfecto. tema es cuando tenés que formalizar los proyectos ahí, acá te piden todo en Sistema Métrico Internacional. Perfecto. Cuando hay que formalizar las carpetas de proyectos, eso en inglés no te van a leer nada acá. No, sí, por eso. Sí. Lo más probable es que te parezca en la vida profesional un equipo que viene expresado de la potencia en BTU. Sí. Entonces, bueno, que no te desmayes, buscarás la tabla de conversión, una tabla en lo posible que sea correcta, y seguís trabajando. Lo que pasa es que si no estás acostumbrado a trabajar en un determinado sistema, y te va a faltar el feeling, el sexto sentido, de darte cuenta de un vistazo si está bien o mal, a grosso modo. Obvio que el cuarto decimal no te puedes dar cuenta a simple vista, pero te tiene que dar la presión de salida. Y está 1, 2 atmósferas, 300 atmósferas. Y ahí tenés que revisar las cuentas. Capaz que está bien, el resultado es ese, pero
si es un tipo de equipo que manejás, que manejás, ¿viste? Y raro. Bien, bueno, no sé, paso al siguiente, más dudas. No, dejalo a Nico, porque Perfecto, tenemos otra perfecto, clase de esto. perfecto. ¿Vas vos, Nico? Dale, ahí comparto. Dale. ¿Soy solo el primero? Sí, sí, uno solo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 6.18, que nos dice lo siguiente. Un recipiente rígido y aislado se divide en dos compartimientos conectados por una válvula. Inicialmente, un compartimiento, que ocupa un tercio del volumen total, contiene aire a 278 Kelvin, y el otro está vacío. Se abre la válvula y se permite que el aire llene todo el volumen, suponiendo que que se comporta como un gas ideal. Determinar la temperatura final del aire y la cantidad de entropía producida. Bien, tenemos un aire, tiene una expansión en vacío y se comporta como gas ideal. Bien, nos pide en un principio determinar la temperatura final del aire. Ustedes recuerdan de la teórica, la expansión en vacío mantiene la entalpía constante porque no hay trabajo y como el recipiente es adiabático, tampoco hay transferencia de calor. Entonces, la energía interna... La energía interna, Nico, no la entropía. La Ah, energía ok. interna. Bueno, la energía interna se va a mantener constante y por lo tanto, como es un gas ideal, también se va a mantener constante la temperatura. Entonces, eso primero que nos pide es simplemente decir eso, escribirlo y poner que la temperatura final del aire es la misma que la inicial. Bien, y lo que nos pide en segundo lugar es la entropía producida. Bien, para la entropía producida tenemos que tener en cuenta por un lado la entropía del medio y por otro lado la entropía del sistema. Como no hay intercambio de calor con el medio, la entropía del medio, o sea, el delta de entropía del medio va a ser nulo. Por otro lado, algo que también tenemos es como sabíamos que la temperatura iba a mantenerse constante, y como es un gas ideal, se va a tener que cumplir que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Bien, tenemos de la teórica una de las expresiones a las que se llega, que es que el delta S es igual a R por logaritmo de V2 sobre V1 más CB logaritmo de T2 sobre T1. Y en este caso, como T1 y T2 son lo mismo, esto nos va a dar 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces todo este lado se va a cancelar. Finalmente, hacemos el cálculo. Para la temperatura yo puse, perdón, para el volumen 2 sobre volumen 1, puse 3, porque nos dice que el volumen original es un tercio. Entonces cuando se expande
3 veces el original. Entonces V2 sobre V1 es igual a 3. Bien. Y es simplemente hacer ese cálculo que aparece ahí. Que, bueno, nos da positivo. Y más exactamente me dio unos... Bueno. ...0,315. Esto por unidad de masa que no la tenemos. Bien, eso es todo lo que nos pide este ejercicio. ¿A alguno le quedó alguna duda? Lo tomo como un no. Marce, Bueno, gracias, Nico. dale. Bueno, vamos a ver el último ejercicio de hoy. Es el ejercicio 19. Voy a compartir. Bueno, ahí les voy a leer el ejercicio. Dice, un tanque rígido y bien aislado contiene aire. Una partición en el tanque separa 12 pies cúbicos de aire a 14,7 libras, libras fuerza por pulgada cuadrada y 40 grados Fahrenheit. De 10 pies, de aire, 10 pies cúbicos de aire a 50 libras fuerza por pulgada cuadrada y 200 grados Fahrenheit. Dice, la partición se retira y el aire de ambos lados se mezcla hasta que se alcanza el estado final, un estado final de equilibrio. El aire se puede modelar como si fuera gas ideal y los efectos de energía cinética y potencial se pueden despreciar. Determinar la temperatura final en grados Fahrenheit y la presión en libras fuerza por pulgada cuadrada y calcular la cantidad de entropía producida o generada en BTU por Rankine. Bueno, ahí tenemos entonces el dibujo. El sistema que vamos a tomar va a ser todo el aire que está encerrado en nuestro recinto. El recinto para nosotros es adiabático, es decir que no hay transferencia de calor. Y tenemos entonces el volumen de la izquierda es de 12 pies cúbicos con una presión de 14,7 libras, una temperatura de 40 Fahrenheit, y el volumen de la derecha es de 10 pies cúbicos, 50 libras y 200 Fahrenheit. Bien. Entonces, como les decía, el sistema que vamos a tomar va a ser va a ser todo esto, eso va a ser el aire, esto es nuestro volumen de control, bueno, nuestro volumen de control. Ese va a ser el volumen de control y vamos a aplicar el primer principio. Entonces, aplicando el primer principio, vamos a tener que la cantidad de calor, ¿dónde está? Que la cantidad de calor intercambiada va a ser igual a la variación de energía interna de nuestro sistema más la cantidad de trabajo intercambiado, ¿sí? Bueno, como es un sistema adiabático, esto va a ser igual a 0 y no hay trabajo generado, por lo tanto este trabajo, bueno,
el trabajo este va a ser igual a 0. Con lo cual nos queda que la variación de energía interna, ¿sí?, es igual a 0. ¿Está bien? Bueno, como la variación, como la energía interna es una magnitud que que es aditiva, ¿no?, se puede sumar sin problemas, entonces vamos a escribir que la variación de energía interna de todo el sistema, que es esto que tenemos acá, de todo el sistema, es igual a la variación de energía interna del aire contenido en el recinto de la izquierda, más la variación de energía interna del aire contenido en el recinto de la derecha. Entonces, expresamos esas variaciones de energía interna y tenemos que la masa de la izquierda, masa M1 pusimos, por el CB, por la temperatura final a la cual va a arribar todo el sistema, porque después se va a mezclar todo, menos la temperatura inicial, más la masa 2, por el calor específico a volumen constante, por la temperatura final a cual arriba, menos T2, y todo eso tiene que ser igual a 0. O sea, esto tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, despejando la temperatura final, tenemos que va a ser igual a la masa del recinto de la izquierda por la temperatura inicial, más la masa del recinto de la izquierda por la temperatura inicial de esa masa, dividida la sumatoria de las dos masas. Bueno, tenemos que calcular las masas M1 y M2 que no tenemos, entonces para eso aplicamos la ecuación de estado, es decir, para el recinto de la izquierda la masa M1 va a ser igual a la presión 1 por el volumen sobre la constante del gas, o sea, del aire, dividido la temperatura, y reemplazando valores ponemos 14,7 por 12 pies, dividido 53,3, la constante del gas en el sistema inglés, dividido 500 Rankine. Bueno, como tenemos acá unidades en distinto, o sea, superficies en distintas unidades, acá tenemos pulgada cuadrada, y acá tenemos pie cúbico, acá tenemos pies, bueno, acá tenemos libra-fuerza, acá esta es libra-masa, así que bueno, acá simplificamos libra con libra-fuerza, simplificamos Rankine con Rankine, y tenemos que pasar de pulgada cuadrada o de pulgada a pie. Entonces, sabemos que una pulgada son... Perdón, una pulgada cuadrada, 12 pies, es decir, 12, perdón, al revés. Un pie son 12 pulgadas, por lo tanto un pie son 12 al cuadrado, que me da 144. Entonces 144 pulgadas cuadradas es igual a un pie cuadrado. Entonces ahora, teniendo en unidades similares, bueno, simplificamos acá pulgada cuadrada con pulgada cuadrada, simplificamos pie cuadrado, o sea, el cuadrado de acá, del pie, con el cubo de acá, y bueno, y nos queda acá un pie, que lo simplificamos con el otro pie que nos quedaba, o sea que tenemos pie y pie cuadrado, con lo cual es pie cúbico, simplificamos ahí, y el resultado es 0,952 libras, la masa que tenemos en el recipiente 1. Análogamente, en el recipiente 2, hacemos lo mismo, la ecuación de estado, P2 por V2 sobre RT2. Bueno, ahora ya no pongo las unidades, es 50 por 10, dividido 53,33, dividido 660, hacemos el pasaje de unidades y nos da una masa de 2,045. Y ahora, reemplazando las masas en la ecuación de la temperatura, ¿sí?, nos queda que la temperatura final es de 609,8
17 ranking. Bueno, y si queremos calcular la presión final que tiene el sistema, bueno, tenemos que aplicar otra vez la ecuación de estado para todo el sistema ahora, es decir, para la masa M1 y la masa M2, multiplicado por la constante del gas, por la temperatura final, y dividido el volumen total, volumen M1 más volumen M2. Y eso nos da 30,73 libras por pulgada cuadrada. Bueno, y por último, nos quedaría la variación de entropía. Y sabemos que la variación de entropía es la integral entre el estado inicial y el estado final de la cantidad de calor intercambiada dividido la temperatura más la entropía generada. Bueno, como el sistema nuestro es adiabático, la cantidad de calor intercambiada, esto es 0, por lo tanto nos queda que la cantidad de entropía o la variación de entropía va a ser igual a la entropía generada. En consecuencia, calculamos ahora la variación de entropía también, como es tiene una propiedad aditiva, sería la variación de entropía de la masa 1 más la variación de entropía de la masa 2. Bueno, aplicando las expresiones que vimos antes, para la masa 1 tenemos que la variación de entropía de la masa 1 es el Cp, bueno, la masa 1 por el Cp por logaritmo de la temperatura final sobre T1, menos R por logaritmo de la presión final sobre P1, más la masa M2 por el Cp por logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura T2, menos R por logaritmo de la presión final sobre la presión P2. Bueno, reemplazando los valores, obtenemos que la variación de entropía nos da 0,0262. Es decir, nos dio una variación de entropía que es positiva, mayor que 0, y por lo tanto eso nos indica que la evolución es irreversible. ¿Sí? O sea, igualmente ya de entrada, cuando vimos que era una evolución espontánea, porque digamos al sacar el tabique espontáneamente los gases se mezclan, o el aire se mezcla con el otro aire, con lo tanto, si nosotros queremos volver toda la situación anterior, tendríamos que realizar una cierta cantidad de trabajo para dividir los recintos, separar el gas y extraer el calor para retornar, o sea, entregarle calor a uno y extraerle calor al otro para entregar, digamos, la cierta cantidad de temperatura que tiene que tener cada uno. Con lo cual, bueno, eso lo podemos hacer con una máquina térmica que le extraiga calor a uno y le entregue calor al otro, pero a esa máquina térmica tenemos que nosotros darle una cantidad de trabajo. Con lo cual, estamos modificando nuestro universo, digamos, estamos poniendo cantidades de energía en juego que antes no existían. Bueno, y eso sería todo. Lo que sí hay que tener presente que esta que era una evolución adiabática, la variación de entropía jamás puede ser negativa, ¿sí? Es un recinto aislado, adiabático, por lo tanto, la variación de entropía en un proceso reversible sería 0, y en un proceso irreversible sería mayor que 0, jamás podría ser negativo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto de eso? No, perfecto. Por mí. Bueno, chicos, sí. ¿Preguntaban algo? No, dije, por mí ninguna duda. Ah, bueno. Bueno, perfecto, entonces ya nos queda tiempo para otro ejercicio, así que nos veríamos la clase que viene. No sé si ustedes tienen algo que decir, Juan, Guillermo o Nico. Bueno, chicos, entonces nos vemos la clase que viene. Que tengan buen fin de semana a todos. Y cualquier pregunta, duda, si quieren ir subiendo ejercicios, suban ejercicios. Así lo vamos viendo. Bien, seguimos con entropía entonces la clase que viene. Sí, la clase que viene seguimos con entropía, exactamente. Perfecto. Genial, gracias. Bueno, hasta luego entonces. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego.
Chao. Chau, gracias. Buen fin de semana. Igualmente.